El presidente dio una entrevista que me hubiera gustado tenerla aquí, que nos hubiera gustado tenerla aquí en Exitoso. Es una entrevista que le dio a Camilo Egaña, uno de los más populares conductores de la cadena norteamericana CNN en español. Y dijo, entre otras cosas importantes, porque dijo cosas importantes el presidente, que no descarta la posibilidad eventualmente que si las circunstancias lo exige pueda recurrir él al voto de confianza que podría llevar al cierre del Congreso de la República. Y se ha desatado a partir de esto, ¿no es cierto?, todo un conflicto y una confrontación, y se ha dicho de todo. Se ha dicho que el presidente Vizcarra no ha sido elegido. Por favor, por supuesto que ha sido elegido. Ha sido parte de una plancha presidencial, y en el momento que uno vota por esa plancha presidencial, no está votando solo por el presidente, está votando por el presidente y por los vicepresidentes. Y es eso lo que les da la legitimidad que cuando el presidente renuncia o es vacado, como ocurrió en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, quien lo reemplaza constitucionalmente es la otra persona que fue elegida con él. En este caso, Martín Vizcarra. Si no, no tendría ninguna legitimidad su mandato. No es que el señor es un secretario al que trajo Pedro Pablo Kuczynski y lo puso él. Estaba en la plancha presidencial y los peruanos votaron mayoritariamente por esa plancha. Ahora, lo que está planteando él es un asunto muy delicado porque es una situación similar, ocurrió cuando hubo la crisis entre el Ejecutivo y el Congreso durante el gobierno de Alberto Fujimori. Y yo recuerdo este 5 de abril de manera muy particular, porque ese día yo estaba entrevistando al presidente del Consejo de Ministros, el señor de los Heros, que me explicaba, y a través de mi entrevista le explicaba a todos los peruanos, porque modestia aparte era el programa más visto de la televisión peruana en ese momento, llegaba a ser 35 puntos de rating. Él explicaba a los peruanos cómo la solución a esta crisis de ingobernabilidad desde la perspectiva del gobierno en ese entonces se resolvía con la Constitución. Y la Constitución daba la posibilidad del voto de confianza que, si era denegado, permitía disolver la Cámara de Diputados. En esa época habían 2 cámaras, y convocar elecciones a la Cámara de Diputados. Había una solución constitucional a la crisis generada en ese momento, pero ¿qué es lo que hubiera pasado en ese entonces? Lo que hubiera pasado si se convocaba a elecciones, es decir, si se disolvía el Congreso y se convocaba a elecciones, se le iba a transferir el poder y se iba a dar la posibilidad de que los partidos políticos se fortalezcan, que se vean obligados a reunirse, a discutir, a formular alternativas y a proponerse como una opción ante el país. Eso hubiera permitido, por ejemplo, que los fujimoristas construyeran un partido y dejaran de ser un movimiento desordenado con un líder, como era en ese momento Alberto Fujimori. Y cuando se optó por el golpe del 5 de abril, cuando Fujimori y Montesinos optaron por el golpe, fue para renunciar a eso. Es decir, renunciaron a construir una salida constitucional y democrática a una situación de crisis, y renunciaron a la construcción de organizaciones políticas, y optaron por un manejo absolutamente autoritario y de control perverso de la sociedad, porque fue a partir de ese momento que empieza todo el proceso de control de las Fuerzas Armadas, de control de la Policía Nacional, de control de los medios de comunicación, y hay que decirlo también, de control del mundo empresarial, porque no hay prácticamente líder importante del empresariado peruano que él o sus representantes no hayan estado sentados en la mesa o en la salita de Vladimiro Montesinos. Entonces, hoy estamos enfrentados a una situación muy compleja. Todas las instituciones están desacreditadas y no hay que tenerle miedo. Acuérdense ustedes del argumento que se usaba. No, o sea, en la Fiscalía de la Nación se morían de miedo de darle a Pedro Pablo Kuczynski, cuando las evidencias entraban casi en una habitación que habían en contra de él y sus vínculos con Odebrecht y con el caso Lava Jato. Y el temor que yo creo detenía a la Fiscalía era las consecuencias políticas que esto iba a tener, la ingobernabilidad. El país se iba a caer por el abismo. El país estaba cayendo por el abismo por sostener una persona vinculada con la corrupción en la presidencia de la República. Y salió Pedro Pablo Kuczynski y no pasó nada. Por el contrario, entró aire fresco por las ventanas de la República Peruana. Entonces, no hay que tenerle miedo a la posibilidad de que una confrontación con el Congreso termine en el cierre constitucional del Congreso y en la convocatoria de elecciones al Congreso de la República. Ahora, esto nos traslada a un tema sobre el cual yo he venido insistiendo reiteradas veces. ¿Quién va a decidir quiénes van a esas elecciones?
qué partidos van a tener derecho a ir a esas elecciones en el caso que se produzcan. Es más, ¿quiénes van a ir a las elecciones si esto no pasa el 2021? O sea, quienes están decidiendo en este momento cuáles son las reglas de juego son quienes tienen la responsabilidad de que el país esté como está y que no quieren ni que haya democracia en los partidos ni que se creen nuevas organizaciones políticas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy? Para tener un partido político usted tiene que reunir 750.000 firmas. El costo de cada una de esas firmas se calcula que es aproximadamente $3. O sea, usted encima tiene que ser millonario, ¿no es cierto? O promover un movimiento que tenga la capacidad de mover más de $2 millones. Tiene que tener comités en casi todo el país. Y el problema es que esos requisitos que le están pidiendo a los nuevos, los viejos no los podrían cumplir. ¿Cuántos de los partidos existentes pueden cumplir el requisito de juntar 700.000 firmas cuando nadie lo quiere en el Perú? Entonces es indispensable, creo yo, que si vamos a ir a un referéndum que debe ratificar decisiones que deben someterse primero a votación en el Congreso en el mes de diciembre, este referéndum tiene que incluir el cambio de reglas sobre qué se necesita para tener un partido político en el Perú. Y las reglas no son muy complejas. 150.000 firmas, que es lo razonable. Por lo menos 14 comités que actúen y existan efectivamente y no solamente porque va a haber elecciones. ¿Quién supervisa y garantiza eso? La OMPE, que para eso fue creada y que por supuesto tiene que ser rehabilitada y sacada de las manos de los mafiosos que la han querido copar. En tercer lugar, es necesario lo del financiamiento de partidos, eso está absolutamente claro, yo creo que nadie lo discute, pero en cuarto lugar, es indispensable que los partidos que no tengan el 4% de los votos en una elección pierdan ese registro. Hay países como México donde si tú no llegas a ese 4%, hasta tienes que devolver la plata que el Estado te ha dado para tu campaña electoral. Pero por último, debe ser obligatorio que los partidos vayan a todas las elecciones. O sea, los ciudadanos tenemos voto obligatorio, pero los partidos optan si van o no a las elecciones para mantener su inscripción. O sea, voy a una sí, una no. O sea, no puede ser, pues. Si tienes un partido inscrito, estás obligado a ir a las elecciones. Y si no vas, pierdes tu inscripción. Pero en medio de todo esto hay un asunto que es fundamental, que es la democracia interna de los partidos. Es decir, esta democracia tampoco puede ser optativa. O sea, si a mí me da la gana, convoco a la OMPE para que supervise mis procesos electorales. Y si a mí no me da la gana, no ocurre. No, señor. Todos los eventos internos de los partidos tienen que ser supervisados por la OMPE para garantizar que se respeten las reglas de democracia interna. Todos estos cambios, ¿quién los va a hacer? Este Congreso de la República, que se negó a hacer una reformulación general de las reglas y la legislación sobre partidos políticos y que está haciendo esto por parches y que están movidos por el interés de que no haya democracia en el partido y las monarquías sigan decidiendo el destino de las organizaciones políticas y que no aparezcan organizaciones políticas nuevas y que están haciéndole casi imposible a la gente que quiere hacer política en el Perú que se constituya como tal. Yo creo que es muy importante que esta discusión se incluya y que este tema se incluya en el debate sobre el referéndum nacional. Soy Nicolás Lucar, esto es Exitosa, la radio del Perú. Y yo antes de... bueno, tenemos la pregunta del día de hoy que tiene que ver exactamente con eso. ¿Qué piensan ustedes de esta declaración que hizo ayer el presidente Vizcarra ante CNN? Martín Vizcarra no descarta la posibilidad de cerrar el Congreso. ¿Qué opina usted al respecto? Sus respuestas las puede dar en el Facebook, en Exitosa Noticias y en el Twitter en @exitosape. El señor Becerril creo que está hablando en el Congreso. ¿Con quién estamos? Héctor Becerril está hablando, Álvaro Tapia está ahí. Adelante, Álvaro. Gracias. Información en vivo. Acaba de culminar en el Congreso de la República la sesión de la Comisión Investigadora sobre los hechos producidos en la base contrasubversiva Madre Mía. Y para ello estamos con el congresista Héctor Becerril para que nos dé mención acerca de este informe final que se ha aprobado por unanimidad. Sí, efectivamente, hace minutos acabamos de aprobar el informe final de los hechos suscitados en la base contrasubversiva Madre Mía, el año 92. También los hechos referidos a compra de testigos y casos nuevos que se han venido investigando. ¿Qué es lo que recomienda? Bueno, son muchas las recomendaciones, pero básicamente todo este informe tiene que ser remitido al Ministerio Público para que a partir de ello, con los nuevos insumos que estamos presentando, pueda reabrirse el caso y pueda investigarse hasta llegar a los responsables. ¿Cuáles son estos nuevos insumos, congresista? Hay varios testigos
que no se han presentado en sede judicial y que se han presentado acá en esta comisión, quienes nos han dado testimonios importantísimos de todo lo que ha ocurrido el año 92 respecto a los execrables crímenes que se han cometido. Así es que yo creo que eso va a ser un insumo muy, muy importante. Compra de testigos se menciona, pero también habrían más muertos, según lo que he escuchado. Sí, no solamente es Natividad Ávila Rivera, Benigno Zulca Castro, también hemos podido recabar el nombre de otras personas que habrían sido asesinados y tenemos testimonios en abundancia sobre esos hechos. ¿Testifican hacia el expresidente Ollantumala? Bueno, acá lo que sí puedo decir, porque ya es de público conocimiento, que todos, la mayoría, yo creo que el 90% de los testigos que han venido por ese tema han pues han aseverado que el señor Ollanta Moisés Humalatazo es el capitán Carlos. Finalmente, ¿cuál es el proceso a seguir? Hoy día estamos presentando este informe ya aprobado acá en la comisión a la Oficialía Mayor del Congreso y luego esto será debatido en su momento por el Pleno. Bien, gracias. La información entonces que se tiene desde el Parlamento Nacional, informó Álvaro Tapia para Éxitos. Muchas gracias, Álvaro. Y estamos ahora en la línea con el constitucionalista Aníbal Quiroga. Aníbal, muy buenos días. ¿Cómo estás, Nicolás? Yo quería llamar tu atención sobre el tema esta discusión que de alguna manera ha abierto nuevamente el presidente Martín Vizcarra el día de ayer en la entrevista con CNN sobre la posibilidad o el hecho de que él no descarta el cierre del Congreso dentro del marco de la Constitución. Bueno, yo creo que ahí, digamos, nuevamente el señor presidente de la República peca de falta de asesoría, ¿no? Ya pasó la semana anterior con el tema del referéndum para la reforma de la Constitución, porque el referéndum no lo puede hacer él para la reforma de la Constitución si no pasa por el Congreso. También en el caso de la posibilidad de cerrar el Congreso, no es algo que esté en su potestad directa, es una consecuencia de la censura o negación de confianza a dos gabinetes por el mecanismo de contrapeso de valores que tiene la Constitución, ¿no? Un poder controla al otro, pero para que esa hipótesis se dé, el Congreso tendría que haber negado la confianza y o censurado dos gabinetes consecutivos durante el mismo gobierno, durante el gobierno del señor Vizcarra, y esa hipótesis no ha ocurrido. Entonces, claro, pero él tiene la posibilidad de disolver el Congreso hasta el penúltimo año de su gobierno, si es que el Congreso censurase a dos gabinetes o le negase la confianza. Entonces, no está en su posibilidad de decir yo voy a disolver el Congreso. Él tendría que decir yo voy a hacer cuestión de confianza. Pero si le dan la confianza, no hay esa otra posibilidad. Lo que yo quería llamar la atención, Nicolás, es cómo el discurso del presidente Vizcarra se va acercando al discurso del presidente Fujimori. Porque justamente fue lo que hizo Fujimori. Él disolvió el Congreso cuando el Congreso le estorbaba, cuando consideraba que no seguía sus políticas o cuando consideró que era un elemento prescindible, ¿no? Claro. Y en este caso los extremos se tocan. Claro, pero el tema es el siguiente. En este momento tenemos un debate sobre la reforma constitucional y sobre la modificación de una serie de temas legales que tienen que ver, por ejemplo, con los partidos políticos, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre si en este debate se produce una confrontación entre la propuesta del Ejecutivo y el Congreso rechaza o no quiere incluir algunos puntos planteados por el Ejecutivo en esta votación? O sea, ¿esto no sería un argumento para que el presidente considere que esto le da la potestad para pedir un voto de confianza sobre lo que le está pidiendo al Congreso? Bueno, supongamos que hay una discusión, como pueden haber muchas veces en el Congreso, respecto a la reforma constitucional y que hay un impasse, ¿no? Y que el presidente no hace cuestión de confianza del tema. Bueno, el Congreso le da la confianza y sigue discutiendo el tema. O sea, el que le dé la confianza no significa que el Congreso va a aprobar algún otro sentido. Le da la confianza y siguen discutiendo el tema. Pero no es que el Congreso esté obligado a negarle la confianza, ¿no? Entonces, lo que el presidente no se da cuenta es que la posibilidad de disolver el Congreso es una consecuencia subsidiaria a la censura o negación de confianza
de 2 gabinetes consecutivos, no, 2 gabinetes. Eso está claro, Aníbal, pero lo que te digo, ¿en qué circunstancias, mirado el contexto actual, podría ocurrir esto? O sea, el debate está centrado en este momento en que el presidente está pidiendo modificaciones a la Constitución y a la legislación y pide que se haga un referéndum y que esto ocurra más tardar en diciembre. Si se produce una confrontación alrededor de este punto que el presidente considera vital, él estaría en capacidad de pedirle al Congreso un voto de confianza. Ya, el Congreso se lo da. Y siguen discutiendo el debate, la reforma. Y si no, el Congreso le da la confianza. Pero es que al darle la confianza, el Congreso no está obligado a legislar como el presidente quiere. Simplemente le ratifica la confianza, ¿no es cierto? Y siguen discutiendo la reforma. Por eso yo he sostenido que la hipótesis de disolver el Congreso en la actual Constitución es absolutamente irreal, porque el Congreso no se va a hacer el harakiri. Y lo que quiero subrayar en este caso con tu entrevista es que no es una decisión directa del presidente, es una consecuencia subsidiaria de que se niegue la confianza. Entonces el presidente va y dice, golpea la mesa, dice, yo hago cuestión de confianza. El Congreso le da la confianza y sigue debatiendo. Claro, porque esto nos retrocede, tú has dicho, al año 92, y tienes razón en muchos sentidos, porque en ese momento se planteó también la discusión sobre la falta de compatibilidad a veces entre legalidad y legitimidad, ¿no es cierto? Sí, y es decir, tú puedes ser una institución que está legítimamente instalada, como es el Congreso de la República, pero que no tiene legitimidad desde el punto de vista del respeto de la ciudadanía. Es decir, tienes una institución que tiene 92% de desaprobación, ¿no? O sea, y eso es un tema... Y fíjate cómo las circunstancias se acercan. En aquel momento, en el año 91, ¿no es cierto?, la discusión era en el Congreso de la ley que limitaba los poderes de legislación del presidente de la República. Y aprobada la ley, ¿no?, y sustentada por Lourdes Flores, el presidente de la República consideró que el Congreso era un obstáculo y entonces lo disolvió. ¿Por qué? Porque fue un acto dictatorial. En la actual Constitución el presidente no puede directamente disolver el Congreso. Es una consecuencia que el Congreso le tumbe 2 gabinetes con negación de confianza o con cuestión de censura. Pero no es que el presidente diga, ya, entonces como mi reforma no ha sido aprobada, yo mañana lo disuelvo. Que el requisito, es decir, no es que el presidente toma la iniciativa de disolver el Congreso, sino que esto tiene que estar basada en un sustento constitucional que requiere la negación del voto de confianza o la censura a 2 gabinetes consecutivos. Si se presenta esa figura, el presidente está habilitado por la Constitución. Así es, pero tener que en cada caso rehacer el gabinete, nombrar un nuevo premier, nombrar un nuevo ministro, porque en realidad le están tumbando el gobierno, ¿no es cierto? Esa es la hipótesis de la Constitución, pero el Congreso le da la confianza. La Constitución no censura el gabinete y cuando hace cuestión de confianza le da la confianza y siguen debatiendo en el Congreso la reforma constitucional. Ahora, pero eso depende de que te hagan caso, Aníbal, porque de repente no te hacen caso y van a la confrontación, ¿no es cierto? Y dicen, no le tenemos miedo a la censura, y censuran al gabinete, ¿no es cierto? ¿O no le dan el voto de confianza? No lo van a censurar, pues, Nicolás. Eso es una cosa es lo que se diga, otra cosa es lo que sea. No lo van a censurar, porque si lo censuran, se hacen el harakiri, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, mire, hay quienes dicen se quiere una segunda vacancia presidencial, y por otro lado hay quienes dicen van a disolver el Congreso. No va a ocurrir ni lo uno ni lo otro. Y las discusiones en el Congreso seguirán siendo discusiones en el Congreso. Ayer el presidente dijo algo que no han notado algunos medios. Yo lo escuché 2 veces la entrevista para estar seguro, pero en un momento el presidente dice, no tengo partido, ¿no? Y luego se corrige un poco y dice, no, mi bancada es muy pequeña, pero su primera reacción es decir, no tengo partido. Entonces, tú tienes un problema en el Perú hoy, que es innegable, de legitimidad de la representación política. La gente no se siente representada por los actuales partidos. La gente no se siente representada por las instituciones. Y en ese sentido, es una crisis que se parece mucho a lo que ocurrió el año 92. El problema es que eso terminó en un gobierno autoritario, controlador de todas las instituciones de la sociedad y atravesado por la corrupción, y mira lo que tenemos después de los años transcurridos. O sea, estamos en una crisis que se parece horrorosamente a esa. Entonces, por eso yo creo que la solución es crear los mecanismos para que surja en el Perú una nueva clase política que incluye 2 cosas, la creación de nuevos partidos y la democratización garantizada de los partidos que existen. Pero para eso esta debía ser la discusión y no la estamos dando. Porque en este momento, ¿quién decide qué partidos hay en el Perú? ¿No? Pero es un tema al mediano plazo, eso no se va a hacer
de un día para el otro. Lo que sí debería ocurrir hoy es que el presidente de la República tenga una mejor asesoría. Tiene que tener mucho cuidado en amenazar al Congreso con cerrarlo, porque termina pareciéndose a la caricatura de Fujimori del año 91, 92, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es lo que no se ha hecho hasta ahora, extender puentes entre los partidos que existen y la fuerza del Congreso para ponerse de acuerdo en elementos básicos. Pero yo te insisto, si sentarse a conversar te insisto, los unos y los otros es como hablar con los leprosos. Pero ¿cuál es el valor real que eso tiene? O sea, cuando tú, yo creo que la inmensa mayoría de los peruanos no se siente representada por los partidos. Entonces tú no resuelves la crisis política simplemente porque Martín Vizcarra se siente con la gente de Fuerza Popular. O sea, no te resuelve el problema de la crisis de credibilidad que hay en las instituciones en el Perú, porque lo que necesitas es restablecer o crear una representación real de la gente. Y para eso tienes que democratizar los partidos y tienes que crear nuevas fuerzas políticas. Tiene que Pero eso es al mediano plazo, date cuenta, Nicolás, que hace 3 años que tienen a Guzmán y a Verónica Mendoza buscando firmas cuando eran 2 de las fuerzas políticas más importantes en la última elección. Está hecho exprofeso para impedirles que sean parte de la vida política nacional. Nadie podría estar en desacuerdo con lo que tú señalas, pero eso no se va a hacer de un día para otro. El asunto es qué hacemos en el día político de mañana. Mañana, que es miércoles 12 de septiembre del año 2018, ¿qué es lo que se va a hacer? Tienen que sentarse a conversar, pero si se están peleando y hablar entre ellos es como si hablar entre leprosos y se amenazan los unos a los otros, bueno, la verdad es que se está haciendo muy poco favor a la democracia, ¿no? El presidente no tiene capacidad para directamente disolver al Congreso, sino es como una consecuencia que el Congreso le tome 2 gobiernos sucesivos o consecutivos, sea por la censura o por la confianza. Mientras eso no ocurre, el presidente no puede hablar de disolver al Congreso. Y eso no lo puede hacer en el último año de gobierno. En todo caso, si lo quiere hacer, tiene hasta julio del próximo año. No, más. No, hasta julio de 2020. Es al revés. Es al revés. Si lo podría hacer, tendría el Congreso que censurarle 2 gabinetes o antes hacerlo 2 veces antes del 28 de julio de 2020. Así es. Pero eso no va a ocurrir. El Congreso no le va a negar la confianza a nadie, ni le va a censurar a nadie. Entonces, el tema de disolver al Congreso es un tema absolutamente lejano. Bueno, muchas gracias al constitucionalista Aníbal Quiroga por atender nuestro llamado. Muy gentil. Encantado, Nicolás. Yo quiero, antes de ir a la pausa, llamar la atención sobre un hecho que es significativo para esta empresa y para la gente que hace este programa. Acaba de publicarse el día de ayer los resultados de la última medición de audiencia que realiza CPI varias veces al año y esta vez sobre Lima, correspondiente al mes de agosto. Y los resultados señalan que RPP es la primera radio en Lima y que Exitosa es la segunda. Y esto ya está ocurriendo al revés en la mayor parte de las principales regiones del país, donde es exactamente la figura contraria. Exitosa es la primera y RPP es la segunda. Y en algunos casos la tercera. Y esto es un fenómeno que está ocurriendo y que no para de ocurrir hace bastante tiempo. No paramos de crecer en sintonía y en simpatía de la gente. Y esto tiene que ver, insisto, con lo que es este proyecto. ¿Y por qué alguna gente se desespera con la sola existencia de Exitosa? Esto es un espacio abierto, donde los conductores piensan de manera absolutamente distinta y podrían organizar un debate ustedes simplemente sentando a los conductores de esta radio a que discutan los grandes problemas del país, porque no van a tener puntos de vista similares. Pero además porque somos un espacio abierto donde todos tienen derecho a ser escuchados y donde nadie es excluido. Y eso yo creo que le da a la gente un valor, o que la gente le da un valor especial, porque además abrimos el espacio sin ninguna restricción para que la gente diga lo que piense. Y hemos crecido muchísimo a nivel de las redes sociales porque hemos establecido un nivel de interacción con nuestros oyentes, seguidores y televidentes. Hemos crecido también, dicho sea de paso, en la señal de televisión. Pero yo quiero hacer un agradecimiento especial al equipo que hace este programa por una razón bien importante. Es difícil ganarle a RPP. Nosotros le hemos ganado a RPP. A las 10 de la mañana, a las 10:30 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 11:30 de la mañana de lunes a viernes, y le hemos ganado de las 6 medias horas de los sábados, le ganamos 4 completamente. Y esto es histórico. O sea, que alguien le gane a ese monstruo temible que supuestamente era antes RPP, ya no lo es. Ya no lo es.
Ya no lo es. Lo que estamos haciendo debe tener algo de bueno para que la gente lo siga, lo apoye, lo respalde y crezca cada día más. Y yo quiero agradecerle en primer lugar a nuestro equipo, a Gisela Magariño, que es la productora general, a Tito Albites, que es el productor periodístico, a Sara Flores, que es la productora ejecutiva. Hay que atribuirle mérito también a Kerly, que nos dejó, pero que ha trabajado duro con nosotros. Joseph Ramírez y Eric Carlo, que son los sonidistas, a Enzo, nuestro jefe de piso, Enzo Barrera, Dani Canicela, nuestro camarógrafo, a Samantha Espinosa, la directora de cámara, y a Charito Morón, nuestra maquilladora. O sea, y por supuesto, Judy Rodríguez, que está desde la madrugada acá contándonos las noticias de una manera fresca y diferente. ¿No? Hemos tomado esa opción y yo creo que está dando un resultado extraordinario. Yo creo que estamos haciendo algo bueno, nos compromete el apoyo de la gente y vamos a seguir adelante haciendo lo que hemos estado haciendo, que en términos políticos se resume en un mensaje bien simple. Vamos a pelear por el interés de los ciudadanos y frente a los casos de corrupción vamos a pelear porque caigan todos los que tengan que caer, porque acá no nos casamos con nadie. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Vamos a la pausa y volvemos con el doctor Luis Noriega Oces, director de la clínica Concebir, para hablar del caso complicadísimo de los ciudadanos chilenos retenidos y acusados de tráfico de menores. Volvemos.